Buenas tardes, una vez más te saludamos de parte de una mano amiga. Mi nombre es Sergio Ayala y estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios con usted. Esperamos de que le sea de bendición, de edificación, de ayuda para su vida diaria, para fortalecer la relación que usted tenga con el Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos conviene. Y estamos hablando del arrebatamiento, una bendición extra de parte de Dios, porque creemos de que en nuestro tiempo que vivimos, la iglesia cristiana tiene esta promesa de acuerdo a lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 10. El Señor habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre todos los que moran en la tierra. El Señor dice ahí que nos hace una promesa, que si guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos va a guardar de la hora de la prueba que Él va a permitir que venga sobre todos los que moran sobre la tierra. Así de que, aferrándonos a estas promesas, pues tenemos que saber qué hacer, cómo vivir nuestra vida diaria y cómo tener esta relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Usamos al profeta Elías como ejemplo de la vida que debe de vivir un cristiano, porque en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios de que cuando Dios quiso levantar a Elías en un torbellino, venía saliendo de Gilgal con Eliseo. De Gilgal, ya hablamos mucho de Gilgal, y se fueron a Betel, y de Betel se fueron a Jericó. Elías le dice a Eliseo: quédate aquí en Betel porque Jehová Dios me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le contesta: vive Jehová y vive tu alma de que no te voy a dejar. Y descendieron juntos a Jericó. Y estando también en Betel, que después pasó, y hemos visto de que Betel se corrompió y se llamaba Betabén, casa de maldad. Tiene que salir uno de allí, tiene que salir uno de Gilgal, de andar en la carne, de andar por vista y vivir por el Espíritu, por fe. Y en Betel vemos de que se llama casa de Dios porque es donde Dios le da esta visión a Jacobo, el nieto de Abraham, y en esa visión Jacobo ve ángeles y ve a Dios. Dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces vemos de que Betel es toda aquella iglesia que comienza bien, predicando la palabra de Dios, donde la gente cambia y se va haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero llega el día en que pues dejan entrar la corrupción, así como muchos lugares hoy en día puede pasar, así como pasó en el mismo pueblo de Israel. Betel deja de ser Betel, casa de Dios, se convierte en Betabén, casa de maldición. Entonces de allí se mueven a Jericó. Pero estando en Betel también dice que los hijos de los profetas que habían allí le dicen a Eliseo: ¿sabías de que tu Señor va a ser quitado de sobre de ti? Y él les dice: claro que lo sé, callen. Y se mueven a Jericó. Estando en Jericó, pues vemos lo que pasa con Jericó y cómo es conquistada esa ciudad a través de Josué capítulo 6, donde Dios le da instrucciones específicas a Josué. Le dice que le den una vuelta a la ciudad por 6 días y en el séptimo día le den 7 vueltas. Y que solamente suenen las trompetas de cuerno de carnero, que lleven el arca los sacerdotes, pero que los hombres de guerra vayan al frente de todo. Y todo eso pues vemos que tiene cierto significado, que Dios no les dijo hagan ahí como ustedes gusten, sino que les dio instrucciones específicas, porque la palabra de Dios, eso es lo que significa instrucciones. En el libro de los Proverbios, si usted va y lee, por lo menos en los 10 primeros capítulos, habla de la palabra de Dios, de la instrucción, de la sabiduría de la palabra de Dios. Dice: hijo mío, guarda la palabra de Dios. Y voy a leer un poquito para que veamos qué tan importante es conocer la palabra de Dios. Y no solamente por conocerla, sino porque son las instrucciones que Dios nos ha dejado para que por ella nos guiemos diariamente y sepamos cómo conquistar todo lo que tengamos que conquistar en nuestra vida. En el libro de Proverbios capítulo 1, vea lo que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo,
para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solamente en esos 7 versos ya habló mucho de lo que es las instrucciones, de lo que es la palabra de Dios, y dice que los insensatos la desprecian. Y el verso 8 ve lo que dice: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Vean, lo primero que dice: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En el capítulo 1, en el capítulo 2, vea: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y habla de conocimiento y de sabiduría. En el capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. En el capítulo 4: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desamparen mi ley. Capítulo 5: hijo mío, si estás atento a mi sabiduría y mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 6: hijo mío, si salieres fiador de tu... En el verso 6 dice: ve al hormigo perezoso y mira sus caminos y sé sabio. O sea, toda la palabra de Dios en el capítulo 7 de Proverbios dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. En el capítulo 8 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en la altura junto a los caminos. Ya todo, solamente los primeros capítulos. Verso 9 dice, capítulo 9 dice: la sabiduría edificó su casa. Y podemos así continuar, porque la palabra de Dios es lo que es. Son instrucciones para que sepamos cómo vivir y cómo conquistar nuestros miedos, nuestros temores, todos los obstáculos que se pongan en el camino, para que nosotros avancemos en nuestra vida diaria, a tener una relación más fuerte y mejor con Dios y con la gente. Si mejoramos en nuestra relación con Dios cada día, de seguro vamos a mejorar nuestra relación con las personas a nuestro alrededor también, que es exactamente lo que Dios quiere. Entonces, en el capítulo 6 de Josué, Dios le da instrucciones específicas. En el libro de Corintios hemos dicho de que hay diferentes estrategias, diversidad de dones, diversidad de operaciones, pero es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, es el mismo Señor. Así que Dios puede tener una estrategia diferente para cada caso de nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es entonces saber escuchar y discernir la voz de Dios, no solamente en la palabra de Dios, conociéndola como base y fundamento, sino ya también siendo guiados por el Espíritu de Dios, que nos ha de guiar a toda verdad, toda justicia y todo aquello que tengamos que saber, porque todas las cosas que pasan en nuestra vida diaria no están escritas en la palabra de Dios específicamente, pero sí podemos ser guiados específicamente a cada situación específica por el Espíritu de Dios, con estrategias, con una operación, una guianza específica para nuestra vida y qué hacer. Por eso entonces tenemos que atesorar la palabra de Dios, no ser como dice ahí Salomón, como los insensatos que desprecian la sabiduría, que desprecian el conocimiento de la palabra de Dios. En este mundo hay muchos libros buenos para aprender a hacer muchas cosas, pero no hay más como la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra ciertamente no pasará ni fallará. Entonces vemos aquí en el capítulo 6 del libro de Josué 3 cosas importantísimas. Una es la palabra de Dios, las instrucciones que Dios le da a Josué, que desde el capítulo 1 ya vimos de que Dios se dice: medita en este libro de la ley. Ya les había dado la ley allí Dios a este pueblo. De día y de noche medita en él. Haz de acuerdo a lo que está escrito, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Haz de todo de acuerdo a lo que te escribió mi siervo Moisés. Dice: esfuérzate y sé valiente y no tengas temor. Dice: porque yo voy a estar contigo. Si guardamos la palabra de Dios, pues eso honra a Dios y Dios va a estar con nosotros. Dice: y todo lo que tengas que conquistar lo vas a conquistar. Entonces es importantísimo que sigamos las instrucciones lo mejor posible. Por eso tenemos que memorizar la palabra de Dios y aprenderla lo mejor posible, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si leyéramos solamente el libro de los Proverbios, que está lleno de mucha sabiduría, de mucho consejo, de mucho entendimiento, de mucho conocimiento, sería un avance grandísimo lo que haríamos.
Y aparte de eso, pues leer toda la Biblia completa y aprender lo mejor que se pueda. Pero entonces tenemos que ver que lo que también lleva al pueblo de Israel para conquistar Jericó. Acuérdese que desde un punto de vista humano es casi imposible conquistar Jericó. En aquel entonces había ciudades que estaban tan fortificadas que a algunos reyes, a algunos pueblos para conquistarlas les tomó años a veces. Las sitiaban y ahí hasta que no se les acababa la comida, hasta que no se morían de enfermedad o lo que fuera. Podían pasar años sin poder conquistarlas porque eran ciudades muy, muy fortificadas, y Jericó en su tiempo posiblemente haya sido la más fuerte, la más fortificada de todas. Así que necesitaron la ayuda de Dios. Y en todo las instrucciones que Dios les da, no había ningún poder como de seres humanos. Eso de gritar y darle vueltas, no hay realmente ningún poder, pero Dios quería que entendieran de que quería tener una relación fuerte y cercana con ellos, y que en cada cosa que tuvieran que hacer, aparte de tener la ley y las instrucciones, que tuvieran una relación con Él y Él poder guiarlos específicamente en cada situación, porque tienen la palabra de Dios y tienen el arca, y el arca significa la presencia de Dios. Pero más que nada, porque el arca también llegaron a cometer el error, el grave pecado de que pensando que porque tenían el arca, pero descuidar las instrucciones, todavía podían ganar guerras y conquistar. Y se llevaron una sorpresa muy desagradable en el tiempo de los jueces, en el tiempo del sacerdote Elí, donde salen a una guerra y sus hijos, dice la palabra de Dios, que eran impíos, que eran hijos malos, eran sacerdotes. Y aquí está hablando de que Dios le dijo a Josué: pon a los sacerdotes a que toquen trompetas y a que lleven el arca, que significa la presencia de Dios, porque Dios le había prometido a este pueblo que si ellos vivían de acuerdo a las instrucciones que Él les daba, entonces Él se iba a manifestar su presencia en esa arca. Pero entonces en esa ocasión, cuando salen a la guerra, estos muchachos que eran hijos del sacerdote Elí eran muy impíos, muy malos, deshonraban mucho a Dios. Tuvieron que ir a pelear contra los filisteos en una ocasión, se llevaron el arca y pensaron solamente porque llevaban el arca iban a ganar. Y los filisteos dijeron: esfuércense, sean valientes, sean hombres y háganle frente a este pueblo. Y les quitaron incluso el arca. Mataron a esos dos muchachos que eran impíos, hijos del sacerdote Elí. Entonces se tiene que seguir las instrucciones de cómo debemos de vivir delante de Dios, para que también la presencia de Dios esté ahí siempre manifestándose, que viene siendo el arca. Y la disciplina más que nada, porque para hoy en día mucha gente, especialmente gente cristiana, pues conocen la palabra de Dios, conocen lo que es la presencia de Dios, pero la disciplina es lo que descuidamos mucho. Vivir diariamente en disciplina bajo la palabra de Dios no es nada de fácil, porque vivimos en un cuerpo, una vez más, que fácilmente se cansa, que fácilmente se agobia, que fácilmente puede ser tentado, que fácilmente se enferma, que hay que sustentarlo todos los días con comida, con sueño, con todo lo que necesite. Hay que asearlo constantemente, porque si no fácilmente se enferma. Bueno, una infinidad de atenciones que necesita nuestro cuerpo físico. Dios nos lo dio para que viviéramos solamente aquí en este mundo. El cuerpo físico tenemos que entender de que no es la prioridad, no debe de ser la prioridad de nuestra vida. La prioridad es nuestro espíritu. El apóstol San Pablo le escribió a los corintios y les dijo: ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios también les dijo. Y un edificio que se compone de 3 pisos o de 3 niveles. Eso es lo que somos nosotros. Y lo más importante, lo que más resalta desafortunadamente ante los ojos del ser humano, no es el espíritu, ni es el alma, es el cuerpo, porque todos fácilmente podemos ver el cuerpo de cualquier persona cuando está a la vista. Y muchas veces juzgamos por las apariencias. Creemos que una persona, porque está sana y se ve bien, todo debe estar bien por dentro, pero no. Lo que pasa es que si viéramos el espíritu, puede que esté muerto, puede que esté destruido. Lo más importante de nosotros es el espíritu, y viene siendo como un edificio que tiene un sótano, que su base es un sótano. En Estados Unidos y en otras partes del mundo acostumbran a hacer esas construcciones, especialmente en el tiempo de antes,
por causa de los huracanes, en zonas de huracanes. Hacían la casa, le ponían el sótano, que era lo que sostenía los otros pisos de arriba. Podía ser 1, 2, 3 o más pisos. En el caso del ser humano somos 2, 3 pisos, el que es el sótano, que viene siendo el espíritu, que no vemos porque el sótano no resalta a la vista. Lo que resalta en un edificio de 3 niveles que tiene sótano es el segundo y el tercer piso. Si uno no pone atención y pasa por un lugar donde hay casas así, uno va a pensar que esas casas solo son de 2 niveles o de dos pisos, porque el sótano no se ve normalmente. Pero lo más importante no son los 2 pisos de arriba, sino que es el de abajo, porque es el que sostiene todo el edificio. Es la base y el fundamento, es el sótano. Y ahí es donde está el espíritu, abandonado por muchos seres humanos que ni siquiera creen que tienen espíritu. Y hasta que no acepten a Cristo como Señor y Salvador y nazcan de nuevo, es que ese sótano, ese espíritu toma vida. Y uno entonces viene a reconocer que esa es la parte más importante de nosotros, porque es con la parte con la que se comunica con Dios. La única forma de comunicarse con el Espíritu de Dios es a través de ese espíritu, de esa parte de nuestro ser que vendría siendo el sótano. Allí es el espíritu. Es la parte más importante, aunque es la que no resalta, la que menos a veces tomamos en cuenta, porque desafortunadamente nos guiamos mucho por la vista y tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Entonces, Dios le da instrucciones a Josué, y las instrucciones, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo de la palabra, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si ustedes quieren tener vida en su espíritu y tener vida eterna, dice, solamente mi palabra es capaz de hacer eso. Vuelvo a repetir, hay muchos libros buenos para aprender muchas cosas, pero la palabra de Dios es única porque no va a pasar, y es lo único que nos puede dar vida y reavivar nuestro espíritu y tener esa comunión con Dios, para que Dios pueda darnos instrucciones específicas. Entonces, cuando tenemos situaciones específicas en nuestra vida que solucionar, que enfrentar, así como en Jericó, no conquistaron la ciudad igual que todas las demás. Estas instrucciones que Dios les da de que griten en el 7º día y que den 7 vueltas son específicas, y entonces hacen todo lo que Dios les dice, pero llevan la presencia de Dios, que es el arca. Ahora vuelvo a repetir, la disciplina es donde fallamos nosotros. El apóstol San Pablo, también hablando a los Corintios, en el primer libro de los Corintios, capítulo 9, vamos a ver, 9:24, les dice: ¿qué no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos corren para llevarse el premio, pero solamente una persona, solo un competidor se lo lleva? Dice, y todo aquel que compite, de todo se abstiene, de todo lo que tenga que abstenerse, lo tiene que hacer para ganar el premio, dice. Así también ustedes, dice, corran de tal manera que ganen el premio. Compitan de tal manera que lo ganen, dice. Yo, dice, de esta manera compito también, dice, no a la aventura ni golpeando el aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. En otras palabras, el apóstol está diciendo, él entendía que el espíritu era lo más importante y que su cuerpo era el obstáculo más grande que tenía para vivir en esta disciplina. Y pone el ejemplo de las olimpiadas que ya se practicaban en aquel entonces en Grecia y en Roma. Y les dice, ustedes saben que los que compiten en el estadio, los que corren en el maratón, dice, ellos se abstienen de muchas cosas para conseguir una corona corruptible, dice, un premio corruptible. Ya sea que les den oro, plata o alguna posición o lo que sea, dice, todo eso es corruptible, todo eso se acaba. Les puede servir para algo, pero se va a acabar, dice. Sin embargo, se abstienen de todo para competir y ganar el premio, aunque solamente uno lo gana, dice. Pues tenemos que seguir el ejemplo de esos atletas, dice el apóstol. Si ellos están compitiendo por una corona, un premio corruptible, dice, ¿cuánto más nosotros que estamos compitiendo por un premio de vida eterna? Entonces es bueno que aprendamos a tener disciplina, y el principal obstáculo, según lo que dice aquí el apóstol San Pablo, y nosotros lo sabemos, es nuestro propio cuerpo. Cuando le damos más importancia, le damos prioridad a nuestra carne, de estarla atendiendo y cuidándola, consintiéndola más de lo que no.
hay que cuidarla, hay que sustentarla, pero no tanto porque que se vea bonita y atractiva y darle más de lo que no, sino simplemente porque es el templo del Espíritu de Dios. Y como templo del Espíritu de Dios tenemos que saber cómo cuidarla, pero también tenemos que saber cómo disciplinarla para que lo que surja, lo que tome control de nuestras vidas no sea la carne ni el alma, sino sea nuestro espíritu. Y por eso el apóstol les dice, corran de tal manera, absténganse de todo lo que tengan que abstenerse, del pecado, de todo tipo de pecado, de todo tipo de atracción. Y en una ocasión les dice, no suplan para las necesidades de la carne, o sea, no suplan para el pecado. Todo aquello que, y vea, en nuestro tiempo pues, es difícil porque la tecnología está tan avanzada que el pecado está a la mano. La tentación les gane y por ende pues cada día el mundo se corrompe más. Pero nosotros los que conocemos la palabra de Dios y que tenemos estas promesas que Dios nos ha hecho, de que si guardamos la palabra de su paciencia según Apocalipsis 3:10, dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Y para guardar estas promesas y ser fiel a Dios hay que tener disciplina, como lo tuvo en esa ocasión el pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó. Acuérdese que Elías y Eliseo se mueven a Jericó. Y estando en Jericó también hay otros hijos de profetas que le dicen lo mismo de los de Betel. Le dicen, ¿sabes, Eliseo, que hoy tu Señor va a ser quitado de sobre de ti? Ellos entonces estaban enterados de que iba a pasar algo, de que Dios iba a arrebatar, iba a levantar a Elías. Y él les dice, claro que sé, callen porque yo lo sé y lo entiendo. Pero después más adelante vamos a ver de que estos hijos de profetas, después ya que Elías es levantado, le dicen a Eliseo, mira, aquí hay unos hombres fuertes y que pueden ir a buscar a Elías, ¿por qué tal si el Espíritu de Dios lo levantó y fue y lo tiró a una montaña, en algún monte, en algún lugar? Cuando que ellos primero le están diciendo, hey, ya sabes que Elías va a ser quitado sobre ti, que Dios lo va a levantar, que Dios se lo va a llevar. Sin embargo, cuando sucede, ellos mismos dudan, los hijos de los profetas. Por eso tenemos que tener mucha disciplina, porque si no, lo primero que pasa con nosotros es que empezamos a dudar la misma palabra de Dios que nosotros ya conocemos. Hay que tener mucha disciplina, orar, vivir en el Espíritu, porque cuando llegan las pruebas y las tentaciones no son fáciles de resistir, dependiendo también de qué tamaño son, cuándo llegan, en qué lugar llegan, de quién llegan. Y por más espiritual que uno se crea, uno puede fallar. Porque vemos ahí, por ejemplo, vea el caso, más adelante vamos a ver cómo Elías también, pues obviamente cuando llegó la hora de la prueba para él, pues se intimidó y se deprimió. Igual que Juan el Bautista, vea lo que dice la palabra de Dios de Juan el Bautista. Cuando Herodes lo puso en la cárcel, dice de que en una ocasión Herodes hizo una fiesta y la mujer de él tenía una hija que bailó delante de Herodes, y Herodes se le ocurrió decir de que le había agradado como esta muchacha había bailado delante de Herodes, y le dijo, hasta la mitad de mi reino te voy a dar si tú lo quieres. Y entonces la muchacha, aconsejada por su mamá, que era mujer de Herodes, le dice, mira, él dice que te va a dar cualquier cosa, y ya habló, ya abrió la boca delante de la gente, y como es un rey, pues tiene que cumplir su palabra. No le pidas nada, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces vaya con Herodes y le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces cuando Juan se entera pues de que Herodes pues lo va a decapitar, pues obviamente no, como cualquier ser humano, pues siente tristeza, se deprime. Y manda a preguntar al Señor Jesucristo y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando que Juan él mismo lo bautizó en el Jordán y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es más grande que yo, y ahí habló todo lo que tenía que hablar del Señor Jesucristo, lo presentó. Sin embargo, a la hora de la prueba, Juan duda. Y el Señor le manda a decir, mira, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, los paralíticos caminan, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces,
van y le avisan a Juan, no, pues es él. Pero Juan, como está bajo una situación pues muy difícil porque le van a quitar la vida, pues empieza a dudar, porque así es, cuando vienen las pruebas, las necesidades, las tribulaciones, es otra cosa. Podemos cambiar totalmente de ser una persona a otra si no estamos firmes. Y muchas veces nos acontece eso porque no tenemos disciplina en nuestra vida diaria para vivir en el Espíritu. Por eso el apóstol San Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 del primer libro de Timoteo, donde habla de muchas instrucciones específicas para la iglesia cristiana. Le dice, por citarlo, sepas cómo se debe de conducir uno en la iglesia, que es sostén de la verdad, columna y sostén de la verdad. Y en el capítulo 2 lo primero que le dice el apóstol a Timoteo, dice, ante todo, lo primero que nada, dice, quiero que se hagan oraciones, intercesión, dice, por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes, por todo tipo de líder que esté sobre nosotros. Así como Elías que estaba sobre Eliseo y eran hombres de oración. El apóstol le dice a Timoteo, lo primero que hay que hacer es orar, dice, y por las primeras personas, y por todos los hombres, pero especialmente por todos los que son líderes. Vea este mundo cómo está hoy en día. Los líderes no saben qué hacer con esta pandemia, aparte de todas las malas decisiones que toman por la corrupción que hay en los gobiernos. Pero si nosotros, si conocemos la palabra de Dios y sabemos que es eficaz y que esa es la voluntad de Dios, si no nos ponemos a orar, a interceder, como le dice Pablo a Timoteo, a tener una vida de disciplina en la oración, pues esto va a ir de mal en peor, que es exactamente lo que ha estado pasando. Y va a seguir de mal en peor, a menos que la iglesia, todo aquel que se considera cristiano, que conoce las instrucciones, que tiene la presencia de Dios, que tiene el arca, que es un sacerdote, porque la palabra de Dios dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo sacerdotes que son intercesores, y reyes son los que iban a la guerra y conquistaban. Por eso es que en las instrucciones que Dios le da a Josué, le dice, en ese momento le dice, pon a los hombres de guerra enfrente, dando Dios a entender, solamente aquellos que pelean la batalla, que se ponen toda la armadura de Dios, de Efesios capítulo 6, los zapatos del Evangelio, cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el yelmo de salvación y el escudo de la fe. Dice, solamente esas personas pueden llegar a entender la importancia de interceder y de orar por los líderes, especialmente en este tiempo, por los gobernantes, pero especialmente por los líderes espirituales, por los pastores, los evangelistas, los maestros, todos aquellos que son líderes en la iglesia cristiana. Si oráramos constantemente, vea, una cosa que yo he notado en la iglesia cristiana, que yo recuerdo, es esto. Se forma la iglesia cristiana y está el pastor, que es, digamos, en este caso la persona, el guía que tiene allí el grupo de personas, es el pastor. Y también inmediatamente lo que hacen es formar un grupo de alabanza, porque la música a todo el mundo le gusta. Casi a todo el mundo le gusta alabar. La música le gusta a todo el mundo. Alabar no a todo el mundo. Adorar a Dios no a todo el mundo. Pero siempre se preocupan por tener luego un grupo de música. Si las posibilidades se dan, pues compran los mejores instrumentos, entrenan lo mejor posible. He visto que han salido músicos muy buenos de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y todo eso está bien. Empiezan a formar la iglesia con diáconos, con personas que mantengan el orden, con maestros para enseñar a los niños, a los adultos, la escuela dominical, todo eso. Pero una cosa que yo no he visto que casi ninguna iglesia o ninguna iglesia lo haga, es preocuparse por tener un ministerio de intercesión en serio. Buscar personas que Dios les haya dado esa capacidad, porque todos podemos orar, pero hay personas que Dios les dio esa capacidad especial para ser intercesores o para ser hombres de guerra, como ahí lo dice Josué, que vayan al frente. ¿Por qué? Porque normalmente como seres humanos, por más espirituales que nos creamos, nos gusta la vanagloria, nos gusta estar detrás de los púlpitos, detrás de los micrófonos, que la gente nos vea y nos oiga. Porque eso quiera que no, hay cierto reconocimiento que según nosotros nos satisface o nos hace creer mejores. Y aquellas personas que son las que oran e interceden, a veces no sabemos ni quiénes son. No sabemos ni siquiera por qué hay iglesias que se levantan, por qué hay ministerios que tienen poder, por qué hay gente que es productiva en las iglesias. No es por casualidad, es por aquellos que están orando y muchas veces ni los conocemos. Sería bueno que las iglesias cristianas se preocuparan por producir o llegar a tener, levantar
ministerios de intercesión, de intercesores que día y noche lo puedan hacer delante de Dios, así como esos hombres de guerra. Por eso Dios puso aquí en Josué, le dijo a Josué, pon a los hombres de guerra porque quiero que les sirva de ejemplo a las generaciones futuras de que los que ganan las batallas no es necesariamente el sacerdote que lleva el arca, no es necesariamente ni siquiera el líder, sino que es los hombres de guerra, porque son los que van bien armados. En caso de que el enemigo venga y ataca, porque el enemigo va a contraatacar. Dice en el libro de Efesios, ahí el apóstol, pónganse toda la armadura de Dios y estén listos contra las acechanzas del diablo, porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, huestes de maldad. Dice, y uno tiene que ponerse toda la armadura de Dios, especialmente el escudo de la fe, para apagar todo dardo de fuego del maligno. Así que tenemos que aprender disciplina. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, lo queremos invitar para que lo haga y pueda tener esa relación íntima con Dios. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.